Hola Icono, buenos días. Espero que estéis pasando un buen verano, estéis disfrutando de vuestro tiempo de descanso y estéis también con disposición abierta a poder en este momento también disfrutar y sobre todo reflexionar en este rato de conversación que vamos a tener en los próximos minutos. Está siendo un tiempo raro todavía con todo esto que seguimos viviendo y recordaba cómo justo el año anterior también poquito antes de estas fechas quizá, había tenido una mini conversación en medio de ese próximo verano misceláneo que íbamos a estar empezando en Icono, acerca de lo que significaba cerrar un periodo y empezar otro. Si recuerdas, era aquella serie Ahora que salimos. Este año hemos vuelto a hacer lo que el año anterior en cuanto a tener un tiempo de reflexión variado, salirnos de lo que son las series convencionales donde solemos movernos alrededor de un mismo tema. Y estamos utilizando este tiempo de veraneo misceláneo precisamente para reflexionar sobre diferentes cosas. Cada cual, pues, evidentemente elegiría temas distintos seguramente, cosas que durante el año quizá le gustaría que habláramos, que no siempre surgen, que no terminan de encajar en una serie como la que solemos hacer. Y en este caso es como la oportunidad perfecta, por una parte también para tocar esos otros temas y además para escuchar voces distintas. Dentro de ese veraneo misceláneo me he propuesto, en cualquier caso, también traeros algo que pueda refrescar de alguna manera este tiempo que estamos teniendo en el verano a la hora de pensar y de reflexionar sobre las cosas importantes, algo que no deberíamos hacer menos por el hecho de ser verano, pero sí que he querido de alguna manera desdoblar lo que quiero explicaros en dos conversaciones distintas. A la primera, a la de hoy, la he querido titular Descanso y algo más, simplemente para añadir ese extra, ese plus que, como digo, creo que nunca nos debería faltar, a pesar de que estamos en tiempo de descanso. Y seguiremos el próximo día en una especie de miniserie dentro de ese veraneo misceláneo, desarrollando acerca de qué tenemos en nuestras manos. Porque de lo que quiero hablarte, en definitiva, es de una palabra quizá te sonará rara, no la solemos utilizar desde luego en nuestro tiempo, pero es una palabra que para los seguidores de Jesús es tremendamente importante porque todo en nuestra vida circula alrededor de ello y es la palabra mayordomía. ¿Qué hacemos con aquello que tenemos, con aquello que hemos sido, bueno, pues no galardonados porque no lo hemos ganado nosotros, pero sí que tenemos en nuestras manos porque alguien, Dios mismo, nos lo ha puesto para que lo podamos administrar? Así que si no has tenido la oportunidad de escuchar las otras conversaciones que estamos teniendo durante el verano, si quizá no ha sido hasta ahora que te estás poniendo las pilas en este tiempo de descanso para recobrar el ánimo necesario para hacer este tipo de reflexiones, te animo a que no dejes de hacerlo. Que el tiempo de verano no sea un tiempo de desconexión total o absoluta, y mucho menos de lo importante, sino que puedas volver tu pensamiento, tus inquietudes, tu deseo hacia Dios, hacia su corazón, hacia la belleza que Él trae a nuestras vidas y puedas reflexionar. Y lo hagas ahora junto conmigo en estos minutos que vamos a compartir. Quiero contarte algo de cómo suelo yo utilizar mis tiempos de descanso para la reflexión. De alguna manera estaba reflexionando sobre mi propia reflexión en estos días y me he dado cuenta recientemente de algo que me ha sorprendido porque no había sido consciente de ello antes. Siempre me he sentido un poco bicho raro en el cierre de año e inicio de año porque no soy de las personas que suelo hacer esa típica reflexión de cierre y comienzo de nuevo año. Digo que me sentía un poco bicho raro porque veo a todo el mundo haciendo sus cábalas, sus conjeturas, sus análisis, que me parece genial, pero había algo en mí que nunca inclinaba mi corazón hacia eso, no tanto por el asunto en sí, que evidentemente es importante, sino por el momento. Y digo, me he dado cuenta recientemente de por qué, y es que yo no lo hago de paso a paso de año, sino de paso a paso de curso. Para mí el verano es un poco como ese tiempo que la mayoría de gente suele tener al inicio del año, en el que revisa lo que ha sido el curso escolar, en este caso el periodo laboral, reflexiona sobre lo que ha sucedido ahí, echa un vistazo a pasado y empieza también a mirar al presente y al futuro desde la perspectiva de qué cosas puedo y debo mantener, qué cosas puedo y debo cambiar. Y en medio de esa reflexión es que quiero proponerte lo que viene siendo un ejercicio pues que para mí está siendo útil y eficaz en el último tiempo. Me planteo siempre mis reflexiones en dos términos en estas épocas. Una, por supuesto, como digo, mirando a pasado, echando un vistazo a cuáles han sido los hechos, qué emociones me han producido, cuáles han sido los aciertos, los errores a lo largo de ese tiempo.
pero eso se quedaría simplemente en una reflexión, como digo, a tono pasado y con poca perspectiva, si no incluyo alguna que otra conclusión relevante de cara a cómo va a marcar eso mi momento actual y también los meses por venir. De hecho, una de las reacciones que más trágicamente vive la gente después de vacaciones es lo que se suele llamar la depresión postvacacional. Y en parte tiene que ver con que no usamos las vacaciones normalmente para hacer este tipo de reflexiones. La gente normalmente lo que pretende en vacaciones suele ser parar de todo, desconectar de todo, olvidarse. Pero eso, que es una parte, y una parte importante, porque el descanso tiene que ser importante en nuestras vidas y no siempre encontramos los huecos necesarios para poderle dar su lugar, se queda bastante cojo si no utilizamos el tiempo de reflexión para programar, diseñar aquello que queremos encontrarnos a nuestra vuelta. ¿Qué diferente sería nuestro verano y nuestra vuelta después al nuevo curso si hubiéramos dedicado un tiempo de reflexión a examinar qué debemos eliminar, qué podemos incorporar, en qué cosas requerimos traer un nuevo orden? Y fíjate que este asunto del orden va a ser sobre todo la idea que va a acaparar nuestra mente en este ratito de conversación hoy. En los 2 días vamos a estar hablando de mayordomía, ahora entenderás mucho mejor por qué. Pero en el día de hoy, sobre todo, vamos a estar hablando del orden necesario para nuestra vida y del orden necesario en cuanto a nuestra posición y nuestra identidad para que podamos traer luego toda esa organización a nuestra vida cotidiana. Difícilmente podemos empezar nada nuevo y empezarlo bien, de manera ordenada, con todo lo que eso trae a nuestra mente, que es sobre todo salud mental y paz interior y todo un descanso también a nivel físico, si no sabemos bien de dónde partimos. Y quiero explicarte esto de la siguiente manera, con una imagen, con algo muy visual que puedas retener en tu memoria. El asunto de la mayordomía, cuando queremos traer orden como seguidores de Jesús a nuestra vida, es un asunto central. Y esa imagen tiene que ver con la imagen de una camisa, en la que si empiezas abrochando mal el primer botón, todos los demás botones de la camisa van a quedar mal abrochados. ¿Sabes ese movimiento de inercia por el que empezamos a abrocharnos casi sin darnos cuenta? Y si no nos hemos fijado muy bien en ese momento de partida, en abrochar correctamente el primer botón, todo lo demás va a quedar descolocado. Algo parecido pasa, y nos pasa especialmente a los seguidores de Jesús, cuando a la hora de integrar nuestras vidas, de examinar todos y cada uno de los factores, de las secciones que lo componen, si no partimos de la base de quién somos nosotros, de quién es Dios y de qué papel va a jugar Él en ese orden de nuestro curso antiguo y de nuestro curso nuevo, ahí, cuando no le tenemos en cuenta, es que perdemos completamente la perspectiva. Y tendremos no solo depresiones postvacacionales, que entre comillas es casi el menos malo de todos los males. Lo que tendremos es profundo desorden que vendrá acarreándose, empeorando la situación conforme va pasando el tiempo, por todo ese efecto acumulativo que conocemos también porque creo que tú y yo en algún momento de nuestras vidas lo hemos vivido. Así que una de las cosas que me planteaba era, no solo quiero proponer ese ejercicio, digamos, más laico, más secular, de echar un vistazo a lo que ha sucedido, como digo, ver aciertos y errores y revisar a dónde queremos volver a la vuelta de nuestras vacaciones, sino que necesitaba incorporar ese extra que no es un extra en la vida del seguidor de Jesús, que es, si quieres poner orden a tu vida, necesitas saber quién eres. Necesitas saber qué papel juegas, incluso en tu propia vida, porque vamos a descubrir cómo ni siquiera somos los dueños de nuestra propia vida, sino que somos administradores de todo lo que tenemos. Un seguidor de Jesús, principalmente, es alguien que no solamente le sigue, sino que le sirve, si te das cuenta. Había mucha gente, muchas multitudes que seguían a Jesús, pero le seguían por lo que les proporcionaba, por lo que hablaba, efectivamente, por quizá el clima que creaba. Muchos efectivamente reconocían en él esa autoridad que le diferenciaba de otras personas que también hablaban de Dios y de la ley y de lo que habían sido los mensajes de los profetas, todo lo que había sido el recorrido del pueblo de Israel. Pero aquella persona, aquel Jesús, ese Dios encarnado, les hablaba como quien tenía autoridad. Y ellos reconocían todo eso y le seguían, pero verdaderamente no solamente el seguidor sigue, valga la repetición, sino que en algún momento, si verdaderamente se convierte en discípulo, deja de ser aquello que era para convertirse a los propósitos de aquel a quien sigue. Emprende un camino en el cual lo suyo
que pensaba suyo ya no es suyo, reconoce a quién siempre perteneció todo aquello y por el amor que siente al haber sido rescatado, entrega voluntariamente su vida para seguir a aquel que tiene delante, que en este caso es Jesús mismo. El propio hermano de Jesús, Santiago, cuando escribe su carta, expresa algo de esto. No habían sido muy fan de Jesús los hermanos de Jesús, pero sin embargo él termina reconociéndose siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, alguien que no hace solo ese ejercicio de seguir, sino que además lo hace abandonando lo que es y poniendo todo lo que es, lo que tiene, lo que ha recibido, encima de la mesa para perseguir, aun a coste de su propia vida, los propósitos de aquel que le ha rescatado. Así que nosotros, como seguidores de Jesús, nos vamos a recordar también en estos días que seguimos y servimos por amor, ya no es por un sueldo como haría un empleado, ya no es por obligación en ese sentido, sino una obligación que sentimos moral desde el amor. ¿Cómo rechazar a aquel que nos ha perseguido hasta su propia muerte para evitar la nuestra a nivel eterno? En medio de todo esto, entonces, como seguidores de Jesús, necesitamos traer orden, necesitamos recordarnos que este es el primer botón de nuestra camisa y necesitamos recordarnos además algo que está muy poco de moda, pero que creo que es súper importante que tengamos en cuenta, y es que todos servimos a alguien. Y, oh sorpresa de las sorpresas, no es a nosotros mismos como algunos pretenden y quieren pensar. Todas las personas, digo, seguimos a alguien. Existe, como sabemos, a través de la Biblia esto queda muy claro, y si eres seguidor de Jesús, crees esto como lo creo yo, que se produce una lucha cósmica, en segundo plano, que nosotros quizá muchas veces no vemos, no somos demasiado conscientes de ello, entre dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, el bien y el mal. Y en ese sentido la palabra es muy clara, porque si no eres hijo, si no soy hijo de la luz, entonces somos hijos de las tinieblas y servimos a un reino que no es el reino de Dios, es el reino que gobierna Satanás. Cuando nosotros nos vemos realmente, porque ponemos intencionalidad en ello, en medio de toda esa lucha, entonces nos damos cuenta de que cada uno de nuestros gestos, pensamientos, emociones, todo aquello que compone el orden de nuestra vida, sirve o bien en una dirección o bien en la otra. Si no sirves a un señor, estás sirviendo a otro, porque realmente no podemos servir a dos señores, porque o bien amaremos a uno, como dice el Evangelio, y aborreceremos al otro, o a la inversa. Así que, teniendo en cuenta que tú y yo servimos a un Señor, la clave de nuestra identidad va a tener todo que ver con aquel a quien servimos. Si tú y yo somos seguidores de Jesús y nos hemos identificado con Él en su muerte y en su resurrección, nuestra naturaleza es nueva en Cristo, estamos escondidos en Él, nuestra vida está en Él y por tanto nuestra identidad está directamente asociada a esto. Si somos parte de ese reino, si somos parte de esa familia, tenemos a un Jesús que es Salvador de nuestra vida, pero es Señor. Y si Él es Señor, entonces tú y yo no lo somos. Si Él es Señor, nosotros somos siervos. Si Él es Rey y nosotros formamos parte de ese reino y sabemos que nosotros no somos ese Rey, entonces ¿qué somos? Y Dios nos ha proporcionado como Rey de ese reino una posición de privilegio. Ahora voy a desarrollarlo un poco más y quizá lo voy a hacer también algo más gráfico para que puedas seguirlo y entenderlo. Pero fíjate, Él es Señor, Él es Rey, Dios es Padre y nosotros hijos. Pero no somos el hijo en mayúsculas, no somos el dueño de la casa. Somos, en el mejor de los casos, hijos y mayordomos, hijos en minúscula, pero que formando parte de ese reino hemos de aceptar esa nueva economía por la cual el reino se mueve, hablaremos más de eso el próximo día, y tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad. Te lo voy a poner de esta manera. Piensa en arriba y abajo, quizá te puede ayudar como me ayuda a mí estos días a la hora de organizar mis ideas para poder explicártelas hoy. Arriba tenemos a quien gobierna, tenemos al dueño, al Señor, al Rey, al Salvador, que a la vez es Señor, y si no reconocemos ese señorío de Cristo, realmente estamos siendo fans quizá de Jesús, pero no estamos siendo discípulos, no estamos siendo seguidores a la medida y a la forma que Él desea ser seguido. Ahí está Él. Jesús es
El Hijo, en mayúsculas, es dueño de la casa de su Padre. Él está ahí también arriba, en el trono, a la derecha, a la diestra de Dios mismo. Y luego estamos nosotros. Nosotros hemos sido reconocidos como hijos, pero hijos en minúscula. Somos siervos dentro de ese reino y, por tanto, siendo que somos administradores también de aquello que se nos da, es que digo, somos mayordomos. Así que quizá ahora te encaja algo mejor, espero, esa idea de mayordomía. Una palabra rara que no solemos usar en nuestro castellano de hoy, que a la gente quizá le puede sonar a la época victoriana o a series tipo Downton Abbey, que mucha gente quizá no seguidora de Jesús puede decir, ¿ves? Esa es una de las razones por las que yo nunca podría seguir a Jesús, yo no soy siervo de nadie. Y no se dan cuenta, trágicamente, de que sí son siervos de alguien, solo que no se han dado cuenta, no han parado en identificar que eso sea allí. Así, y de hecho muchos, posiblemente en ese punto, incluso aunque lo vieran, aunque lo mostráramos, aunque lo pusiéramos delante, dirían, bueno, prefiero seguir siendo siervo de alguien que se aproxima más a mi estilo de vida, a lo que me apetece hacer, que alguien que pues considero como una especie de tirano que desde el cielo no hace más que ponerme órdenes y limitaciones a seguir. En medio de todo esto, evidentemente, está nuestro libre albedrío, está el a quién elegimos servir. ¿Recuerdas ese texto en Josué que dice, elegíos hoy, escogeos hoy a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos al Señor? Y esta es una decisión que todo seguidor real y genuino de Jesús ha tenido que tomar. Y es una decisión que quizá hemos de recordarnos más a menudo, poner delante de nuestros ojos muchas más veces, porque creo que en el exceso de familiaridad, como veremos después, muchas veces perdemos de vista esa realidad de que no somos el Hijo en mayúsculas, aunque tenemos privilegios, no tenemos ese papel, ese rol, ese nivel, esa autoridad que Jesús tiene. Cierto que somos sus hermanos, pero Él es Dios y nosotros hombres. Y no deberíamos confundir el papel de administrador, como veremos después, con todo lo demás. Así que, teniendo en cuenta de dónde venimos, teniendo en cuenta quién es Él, teniendo en cuenta quiénes somos nosotros, es que quizá podemos y debemos hacer nuestra reflexión de verano teniendo en cuenta todo eso. Creo que muchas veces los propios seguidores de Jesús tampoco tenemos esto del todo claro, porque incluso frases como las que voy a decir ahora, que parten de un texto que me gustaría que me acompañarais para leerlo, es el que encontramos en Juan capítulo 15, en los versículos 14 y 15. En esos momentos, cuando nos ponemos ante frases como la que Jesús decía aquí, ese famoso vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, hay mucho que nos rechina en ese texto, incluso siendo cristianos. Un cristiano que no se sabe, no se siente o no se reconoce mayordomo posiblemente tiene serios problemas con este texto. Pero cuando entendemos lo que significa ser amigos de Jesús, ser hermanos de Jesús, ser hijos adoptados en esa familia, ser parte de un reino del que no éramos parte, pero que tiene un rey y que no deja de ser Señor por el hecho de ser un Señor bondadoso, un Señor que se ha entregado, un Señor que se ha mojado por nosotros. Cuando no vemos todo eso, entonces, como decía, no estamos teniendo el tipo de relación que Jesús quiere que tengamos con Él. Y nos lo deja muy claro en ese texto. Vamos a leerlo juntos. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el versículo 15 hace que salten nuestros plomos, si esto no lo tenemos claro, porque dice, ya no os llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Os he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, os lo he dado a conocer. Si tenemos en claro quién es Él, esto no debería sorprendernos tanto. Si nos choca, posiblemente es que ni tenemos 100% claro quién nos habla, ni tenemos 100% claro cuál es nuestra posición frente a quien nos habla. Existe una tendencia en el mundo actual que es a la de ser absolutamente autosuficientes e independientes. Tendemos, curiosamente, y esto lo digo desde lo que veo en la consulta, más que nunca a las dependencias emocionales. No entendemos una sana interdependencia. Queremos ser independientes de todo, de todos, y eso trae serios problemas también a nivel de salud mental, por no hablar de cosas muy, muy prácticas del día a día cotidiano, porque se nos olvida que solos no podemos y que necesitamos ayuda, aunque sea del vecino de al lado, del padre o de la madre, de un amigo o de quien tengamos cerca. Y nos cuesta muchísimo esto. Y es que en el mundo de lo secular sucede, pero sucede también en lo que tiene que ver con nosotros a un nivel
mucho más trascendental, digamos, mucho más a nivel de eternidad, y es por la siguiente razón. No existe tal cosa como un cristiano independiente. No existe ni a nivel de comunidad, ni existe a nivel de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ya no somos dueños de nosotros mismos, nunca lo fuimos. Ahora, sin embargo, podemos saber a quién servimos y hemos escogido, si somos seguidores de Jesús, al mejor de los señores. Alguien que decide no ser tirano con nosotros, sino venir a mojarse por nosotros, a padecer por nosotros, a acompañarnos en cada paso, a saber, mostrarnos, recordarnos que no andamos solos. En medio de todo eso, digo, cuando Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿qué es lo que nos choca de esto? Que seguimos viendo a Dios como un tirano. ¿Qué tipo de amigo es este que me dice que tengo que hacer lo que Él me manda? Y si nos recordáramos que Jesús es nuestro hermano, pero es ese hermano mayor, ese hijo en mayúsculas, al que Dios le ha dado la potestad sobre todo, en quien Él realmente tenía complacencia, quizá ahí no nos sorprendería tanto esto. Pero en este caso nos sorprende. Creo que alguna vez, cuando he hablado en su momento de lo que significa amar con conflicto, que mencionaba también este texto, hablaba de una de mis frases favoritas de C.S. Lewis, precisamente reflexionando sobre esta porción bíblica. Porque él decía una frase que quizá te va a sorprender, pero fíjate qué manera tan brutal y tan bella a la vez de explicar lo que está sucediendo en ese texto. Decía C.S. Lewis, los límites de Dios a nuestro oído suenan más como los apremios de un déspota que como los ruegos de un amante que nos conducen realmente a donde nos gustaría ir si supiéramos lo que queremos. Si fuéramos capaces de escuchar esas palabras de Jesús, si fuéramos capaces de aprehender lo que significa que Dios sea Dios, Señor, Rey, Padre, sin reservas, y dejáramos de verle como un déspota para empezar a verle como ese amante que en ese susurro apacible habla a nuestro oído, se hace patente como nunca y nos invita a poner orden en nuestras vidas, sea en verano, sea a principio de año o a cada día de nuestras vidas. Entonces, nuestro sentido, nuestra percepción de lo que están diciendo estas palabras sería completamente distintas. ¿Qué sucedería si muchas de las frases que no entendemos en nuestras Biblias las hiciéramos partir de la realidad inapelable de un Dios que nos ama? De un Dios al que no entendemos muchas veces, porque su mente no es la nuestra, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, pero que sin embargo nos invita una y otra vez a ir en la dirección de lo que sabe que es bueno para nosotros, de lo que sabe que necesitamos. Quizá tú sabes, igual que yo, que este año ha sido un año muy complicado y también en alguna medida un año de desorden. Hemos ido salvando los muebles, hemos ido rescatando las cosas del incendio más o menos como hemos podido, como digo, con serias dificultades. Y soy consciente de que en parte un tanto por ciento de esas dificultades, en mi caso personal, tienen que ver con que en muchas ocasiones no he dado a lo importante su justo lugar, no he hecho una sabia mayordomía de todos esos elementos que el Señor ha puesto en mi mano. Y puedes pensar en ello. Próximo día estaremos hablando de qué tenemos en nuestra mano, pero solamente como anticipo. Piensa en tu tiempo, piensa en tu profesión, piensa en tu familia, en tus hijos, tu pareja, piensa en todo lo que tienes en tu casa, piensa en el uso de tu dinero, piensa en tus amistades, el uso que haces de la tecnología. Todo aquello que tenemos en la mano, si es bueno, desde luego es un regalo de Dios. Todo don perfecto viene de Él. Pero cuando nosotros no hacemos un uso pensando en los propósitos de Dios para cada una de esas cosas, sino que lo hacemos o bien salvando los muebles, o bien en el peor de los casos solo pensando en nosotros mismos, porque ya nos sabemos salvados, nos sabemos rescatados, parece que no tenemos que mirar nada más, se nos ha olvidado cuál es nuestra posición real en la casa. Esto es dramático, porque se nos olvida que el señor de la casa, como veremos el próximo día, se ha ido de viaje aparentemente, se ha ido un tiempo, ha estado fuera, no nos viene a pedir cuentas todos los días, pero en algún momento lo va a hacer. Algún día el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que puse en tu mano? ¿Te aferraste a ello como si fuera tuyo, quizá? Pudiera ser que lo hayas guardado en una mano cerrada y que pase como sucede tantas veces con el agua que pretendemos retener y que cuando cerramos la mano se nos escapa por las fisuras. O por el contrario, mantenemos las cosas que recibimos de parte de Dios como en una mano abierta, disfrutando de ellas, por supuesto, porque el Señor se deleita en que lo hagamos, en que seamos agradecidos, en que sepamos identificar de dónde viene. Pero por otra parte, recordando que Él lo da y Él lo quita, esto nos suena a Job, ¿verdad?,
qué claro lo tenía Job, y aún así qué lucha tan grande le supuso el terror a sentirse abandonado por ese Dios al que amaba. Cuando nosotros tenemos todo eso en la mano, identificamos quién nos lo proporciona y sabemos cuál es nuestro justo lugar, entonces las cosas cambian. Este texto resulta terriblemente paradójico porque lo entendemos a la primera desde la visión de un Dios déspota. Cuando nos paramos y nos damos cuenta de que Dios es un Dios amante hablándonos al oído acerca de lo que debe suceder, y vemos ese Jesús diciéndonos, tú y yo no podemos caminar el mismo camino si tú vas hacia allá y yo voy hacia acá. Si quieres que caminemos juntos, entonces tenemos que ir de la mano, entonces tienes que seguir mis propósitos. Yo soy Dios, yo sé más que tú, yo soy Señor, yo soy Rey, yo soy quien te salvo. Y no te salvo solamente a un nivel eterno, te salvo a nivel cotidiano, cada día, de ti mismo, de tus rarezas, de tus imperfecciones, de tus urgencias, de tus desórdenes. Si quieres que caminemos juntos, entonces tiene que ser a mi manera. Él es Dios. Ojalá te quedaras solamente quizá con eso. Si tienes que elegir algo de todo esto que estamos hablando y que ves que circula alrededor de una misma idea, pero necesitas sintetizarla como quizá necesito yo para recordarlo, Él es Dios. Busca un fondo de pantalla, pon ese texto, recuérdatelo, manténlo firme en tu mente constantemente. Vas a la playa, Él es Dios, contempla sus maravillas, disfruta de lo que tienes delante, sé agradecido por lo que tienes, haz el mejor uso de ello. No aproveches la playa para olvidarte de Dios, no aproveches la playa para abandonar tu Biblia, no aproveches el tiempo de descanso para desconectar también de Dios. ¿Quién puede permitirse desconectar del que te da el soplo de vida? ¿Eres consciente, soy consciente de que si estoy respirando en este momento es precisamente porque el Señor me ha puesto a administrar una vida, está dando aire a mis pulmones, está dando latido a mi corazón? Eso no lo hace solamente el troncoencéfalo. Nuestro troncoencéfalo hace lo que el Dios del universo le marca. Y el día que Dios decida que tú y yo no debemos seguir teniendo un corazón que lata, directamente nuestro corazón se parará. Esto no va de sistemas nerviosos centrales, no va de neurocirujanos, no va de medicina moderna, no va de respiradores. Esto va de que hay un Dios que gobierna el universo y en ese universo estamos tú y yo jugando un papel necesario, fundamental, prudente. Que tú y yo sepamos qué papel jugamos y que sepamos recordarnos a cada minuto que Él es Dios. Seguimos leyendo y ahí dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, os he llamado amigos. Y revisando la palabra amigo y su etimología, me sorprendía entender que desde el griego, que es la palabra philos, la palabra amigo significa uno que es amado, uno que es liberado. Entendiendo que el Nuevo Testamento está escrito en este idioma, y lo que significa esa palabra, ahora quizá podemos entender mucho mejor lo que Jesús nos está diciendo. Ya no os llamo solamente siervos, os llamo amigos, porque habéis sido liberados, habéis sido rescatados. En el momento que nosotros hacemos ese paso de transición consciente, responsable, intencional, de pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, hemos sido rescatados, hemos sido liberados. Ya no somos siervos, somos amigos. Pero Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Hijo, Él sigue siendo el dueño, es el Salvador, es el Rey. Tenemos en cuenta quién es Él, tenemos en cuenta quiénes somos nosotros, aunque sea un Dios amante. Así que sería muy bueno que en medio de toda esta reflexión que estamos haciendo, no perdamos de vista lo que significa el exceso de familiaridad y todos los problemas que trae consigo. Si nos damos cuenta, si echamos un vistazo a las páginas de nuestra Biblia, vamos a caer en la cuenta, si lo miras sobre todo desde estas gafas que te estoy poniendo delante de ti hoy, que lo que vemos a lo largo y ancho de toda la Escritura son hombres y mujeres de Dios, en los que se nos cuenta en sus relatos cómo hicieron administración cada uno de aquello que Dios les puso en la mano. Adán y Eva de un jardín precioso, de un montón de creación muy buena sobre la que podían y debían enseñorearse, pero de la manera correcta.
recordando quién era el que daba las consignas, quién era el que gobernaba, no dándole el poder de sus vidas a otro, ni siquiera a sí mismos, creyéndose iguales que Dios. Tú y yo hubiéramos hecho exactamente lo mismo, por cierto. En la gestión de ese jardín hay mucho de la gestión que tú y yo hacemos de nuestros propios jardines cada día, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras cuentas bancarias, por ejemplo, nuestras propiedades. Si vamos avanzando, vamos viendo a gente como Abraham, vamos viendo a los patriarcas, vamos viendo al pueblo de Israel, todas las bendiciones que habían recibido, el uso de la ley incluso en tiempos de Jesús, cómo habían hecho mal uso los escribas, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que eran ilustrados en la ley, habían hecho un mal uso de la ley en tanto en cuanto la estaban utilizando para poner cargas que Dios no ponía, para pretender gobernar y exigir cosas que nadie más que ellos estaban exigiendo. Estaban pretendiendo hacerse los dueños de todo aquello y por eso Jesús representaba una amenaza. Jesús representaba una amenaza para la religión, porque la religión es una forma de poder, es una forma de ejercicio sobre las conciencias de las personas. Y muchas veces lo asociamos quizá a cosas buenas, si es que hemos vivido en un ambiente religioso. En otra medida tenemos que ser muy conscientes, incluso viniendo de ambientes religiosos, algunos de nosotros, que la religión nunca fue la manera de acercarse a Dios y que Jesús era el tipo más antirreligioso que pisó la faz de la tierra. Y él se pelea con ese statu quo, se pelea con ellos en el sentido que entendéis de la palabra pelearse, lógicamente, que no es a brazo partido, aunque en algún momento sí que tuvo que poner orden serio, un par de veces por lo menos que sepamos, en el templo, con los cambistas, y desde luego a los fariseos y a los escribas y a los líderes del momento les tuvo que llamar la atención de más de una manera, ¿no? Pero fíjate en todo eso. ¿Cuál era la mayordomía? Los profetas fueron gente que se dieron por entero por el hecho de haber recibido palabra de Dios y traerla a las personas para ser rescatados de su mala manera de vivir. No podían rescatarles como Jesús lo haría más adelante, pero les tiene que llamar la atención una y otra vez a las personas en aquel pueblo difícil que era el pueblo de Israel, porque estaban abandonando a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros no se les estaba tratando como era correcto. ¿Qué mayordomía estaban haciendo de ese regalo increíble que habían recibido por ser pueblo de Dios? ¿Y qué me dices de gente, por ejemplo, como Sansón, a quien se le dio una fuerza increíble, o a David con su reinado, o a Salomón con su sabiduría? Aplícalo a cualquiera de los personajes bíblicos que conoces, que conozco desde que somos pequeños, muchos de nosotros hemos escuchado estas historias, y analízalas desde el punto de vista de la mayordomía. Y te vas a dar cuenta de que lo que hace que algunos de ellos, por ejemplo, estén en ese pasillo, en ese corredor de los héroes de la fe sobre el que reflexionábamos no hace tanto en la serie de Hebreos, tiene todo que ver con lo que hicieron de sus vidas y con lo que hicieron en su vida con lo que Dios les había proporcionado. Todos nosotros somos siervos del Dios viviente si hemos elegido participar de ese reino. Somos mayordomos, pero no nos equivoquemos. Necesitamos hacer esa reflexión de que somos amigos y ya no más llamados siervos porque hemos sido liberados, pero no es una amistad facilona, no es una amistad gratuita. A Jesús no le costó gratis ese rescate por nosotros. Necesitamos en verano entonces estar más conectados que nunca, en tiempo vacacional, más conectados que nunca con esta realidad que nos lleve a tocar suelo, a poner los pies sobre la tierra, nuestra cabeza adecuadamente sobre los hombros, nuestra mirada en el punto correcto. Jesús como persona a quien mirar, el autor y consumador de nuestra fe, para no perder de vista cuál es nuestro justo lugar. Así que no dejes de poner orden en este tiempo de vacaciones, pero hazlo recordando quién es tu dueño y piénsalo con alegría, porque es lo mejor que ha podido sucederte. Piensa a quién sirves y cómo puedes hacerlo mejor. Piensa cómo puedes hacer que cada uno de esos aspectos de tu vida que tienes en tu mano estén en una mano abierta y además sirvan para los propósitos de aquel que te los puso allí. Porque el próximo día, como veremos, en algún momento ese Señor va a pedirnos cuenta y hay muchas maneras de ser siervos que manejan esa herencia. Tú y yo necesitamos recordarnos esto para dar gloria a quien nos puso aquello en la mano, recordar quién es el Hijo en mayúsculas, ser luz en medio de aquellos que estamos haciendo lo bueno, trayendo obras a la fe para que no sea una fe muerta y puedan glorificar a nuestro Padre, a nuestro Rey, a nuestro Señor que está en el cielo.
Aprovecha este tiempo de descanso, no te pierdas la posibilidad de profundizar en todo esto. Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de esto un poquito más. Te seguirá dando algunas pistas porque necesitamos entonces conocer cuáles son las reglas, cuál es esa nueva economía del reino del que formamos parte.